Avanzamos con nuestro primer invitado del día. Hoy se cumplen 5 meses desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás. El 7 de octubre de 2023 estalló el conflicto cuando Hamás perpetró un ataque sorpresa en territorio israelí que dejó un saldo de 1.200 muertos y 250 secuestrados. Un conflicto cuyo fin parece lejano, pese a los diálogos que buscan una nueva tregua. Para tratar de entender hacia dónde va la guerra y profundizar también en las aristas del conflicto, contactamos con Ariel Umpierres, especializado en geopolítica, economista e historiador graduado de la Sorbonne de París. Ariel, muchas gracias por estar en Directo a América de France 24. Hasta mañana. ¿Qué tal? Buenos días, un placer. Muy buenos días para ti también. Ariel, ya son 5 meses desde el inicio de la guerra. ¿Podríamos haber previsto desde los primeros días quizás la duración del conflicto o se trata de una guerra que ha ido escalando con el transcurso del tiempo? Bueno, en realidad habría que definir si es una guerra o no. Esto ya es discutible. Lo que hay es una ofensiva masiva por parte del Estado de Israel, del Ejército de Israel, sobre la población palestina recluida en ese gran campo de concentración que es Gaza. Recordemos que está vallado por todas partes, altamente controlado por las autoridades israelíes desde hace décadas. Entonces, en primer lugar, lo que está ocurriendo a la vista es lo que el mundo con espanto está observando, es decir, matanza de personas, muerte de personas de maneras masivas, sobre todo niños. Ahora, ¿que iba a ser así? Bueno, en realidad las autoridades israelíes lo vienen escribiendo desde hace más o menos unos 30 o 40 años, es decir, eliminar la Franja de Gaza por razones económicas, por colonización, por derecho divino sobre esas tierras. En fin, hay razones que esgrime el Estado judío desde hace muchos años. Y sí, en realidad que esto iba a terminar así, en una primera instancia no se lo veía con tal magnitud, con tanta gravedad, pero había un espíritu de revancha muy marcado en las autoridades israelíes, como lo hubo también en los Estados Unidos después de las Torres Gemelas. Es decir, hay que salir a buscar al responsable de esto, y pasó lo que pasó en Afganistán, en Irak, luego en Siria, Libia, etc. En realidad, las autoridades israelíes desde siempre han dicho que querían, sobre todo las del Likud, de la extrema derecha que gobierna Israel desde hace muchas décadas, de recuperar, entre comillas, a Gaza. El problema es que allí había 2.200.000 personas, un pequeño problema, un pequeño detalle, y lo digo con sarcasmo, porque personas que además no se quieren ir de allí, les dicen váyanse al desierto del Sinaí y no quieren irse, lo cual es muy resiliente, una actitud de mucha resistencia, de mucha amor a su patria por parte de los palestinos. Ahora, que las autoridades israelíes, sobre todo de la extrema derecha del Likud, también la oposición, porque hay que decir la verdad, la oposición se asoció a esta escalada belicista por parte de Israel, claro. Siempre ha sido así, es decir, ha habido un espíritu ¿no? Con la población. Exactamente. Lamentamos que estamos hablando de miles de personas, se habla de 30, 40.000 personas que han sido masacradas de manera oficial. Habiendo estado yo en zona de guerra durante muchos años allí en África, sabemos que las cifras oficiales siempre hay que multiplicarlas por 3 o por 4, o sea que estaríamos cerca de las 100.000 personas, ¿no? Una barbaridad. Francisco. Tú mencionabas en tu respuesta al inicio, hiciste un comentario bien interesante, que había que partir por definir si esto era un conflicto, una guerra, una masacre. Parece ser que cuando estalló este conflicto todo el mundo estaba del lado de Israel, después de que Hamás hiciera el ataque en el festival de música. Hoy en día parece ser que toda la posición es al contrario. Y esto puede ser probablemente por lo que tú explicas, por la fuerza israelí versus la no fuerza que está en la Franja de Gaza por los palestinos. Frente a esta confusa forma de llevar la guerra a cabo, el conflicto a cabo, ¿qué tan cerca crees tú o tan lejos estamos de que se genere una posible tregua finalmente entre Israel y Hamás? Bueno, todas las guerras tienen un inicio y un final. En algún momento, las guerras o las matanzas terminan. Y siempre tiene que haber un vencedor y un vencido. En términos estadísticos, los vencidos son los palestinos, ya digo, han muerto 30, 100.000 personas y demás. No obstante, Hamás, y no es la única Hamás, hay muchísimas otras organizaciones palestinas de la resistencia palestina que están presentes allí,
casualmente reunidas ahora en Moscú en los últimos días para llegar a acuerdos entre ellos, pero este es otro capítulo. Y por otro lado, Israel, que técnicamente ha tirado más o menos el equivalente a 3 bombas atómicas como las de Hiroshima sobre esa población, 3 bombas atómicas en cantidad de combustible y de explosivos, a eso me refiero, eso es lo que se analiza actualmente. Entonces se supondría que es la vencedora. No obstante, Israel ha perdido absolutamente toda credibilidad moral a nivel mundial. La condena es unánime, y tú decías desde un principio había una inclinación hacia las posturas israelíes. Depende de dónde. En lo que se llama el sur global, la condena a Israel fue inmediata. Es decir, apenas en la primera semana cuando empezaron esas incursiones, esos bombardeos aéreos y desde artillerías, la condena a Israel fue masiva. Recordemos que la causa palestina desde hace décadas, desde siempre en realidad, es la que despierta mayores simpatías. Yo he participado en muchísimas manifestaciones allí en París, pro-palestinas, en el sentido de que es la causa de los damnificados, de los héroes de esa tierra, donde las personas de alguna manera se muestran como resilientes ante la agresión externa. Esto definitivamente, sí, como tú has dicho, ya hoy en día es unánime la condena a la actitud de Israel, de Likud, de Netanyahu, etc. ¿Qué debería pasar entonces brevemente, porque se nos va el tiempo, para que se acabe la guerra finalmente, crees tú? Que Estados Unidos así lo decida. Bueno, el primer paso fue haber expulsado de su puesto a Victoria Nuland, que es un personaje de la extrema derecha, sionista, neoconservadora, que tenía los manejos del Departamento de Estado. También esto sella el futuro de Zelensky, pero esto es otro tema por separado. Sí. En la medida en que Estados Unidos deje de enviar armas y permita votar en Naciones Unidas un cese al fuego, en principio esto frena. Después veremos cuál es la solución definitiva, si 2 estados, si un estado multiétnico o multirreligioso. Todo eso está muy lejano. En todo caso, si Estados Unidos así lo quiere, y sobre todo el gran problema en los Estados Unidos son los evangelistas. No es solamente la política del Departamento de Estado, del Congreso, sino esos evangelistas muy prosionistas que son mayoría en los Estados Unidos. 30, 40, 50 millones de personas que todos los domingos en los templos hablan loas de Israel y de Netanyahu y demás. Si no hay un cambio en esa política, va a ser muy difícil que la solución se encuentre. Claro, allí, política y mentalidad finalmente. Viene Trump y veremos qué sucede allí. Vamos a estar expectantes entonces. Ariel, te agradecemos mucho la información y las claras respuestas además que nos brindaste. Estuvimos conversando con Ariel Umpierres, especializado en geopolítica, como vemos ahí también en tu pantalla, economista e historiador graduado en la Sorbonne de París. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer.